bien. Buenas tardes, que Dios les tenga con mucha bendición en este día, que nos encontramos para nuevamente estudiar la palabra santa de Dios. Le vamos a rogar al Señor que cada palabra que veamos el día de hoy la podamos hacer carne para su gloria y nuestra salvación. Le damos gracias al Señor por este río que brota desde su corazón, que brota desde su boca mismo, que está en la palabra de Dios. Te alabamos, bendito Jesús, en tu santa palabra y sobre todo en este mensaje que tú das a las 7 iglesias. Recordemos que el mensaje a las 7 iglesias es el último mensaje que Jesucristo da a su iglesia universal de todos los tiempos y que el estudio de estas 7 iglesias es actual para la iglesia de hoy, tal como nosotros vivimos y nos tocó vivir en este tiempo de tribulación, en este tiempo también de oscuridad en el mundo, en este tiempo también de persecución a la iglesia. Entonces, este mensaje nos cae para hoy y para cada uno de nosotros. Estamos en la tercera iglesia, en la iglesia de Sardes, en el versículo final de esta iglesia que el Señor se presentó como el que tiene los 7 espíritus y el Señor que aparece en esta iglesia es el que dice que no encontró, es una iglesia lamentable, es una iglesia triste porque no encontró las obras de esta iglesia plenas al querer de Dios, no le encontró esta iglesia viva como Dios quiere encontrar. Y donde esta iglesia le dice, reanímate, revive, acuérdate cómo recibiste la palabra de Dios, acuérdate cómo esa palabra debe ser escuchada para ponerle en el obrar. Y hoy vamos a ver, hermanos, entonces, después a continuación, lo que vimos la semana pasada, de las vestiduras blancas, que era el regalo, el sello de la sangre del Cordero, que Él derramó para darnos esas vestiduras blancas. Hoy vamos a leer entonces Apocalipsis 3, versículo 5. Me voy a ir directamente entonces a la palabra de Dios. Dice, al vencedor le será revestido de blancas vestiduras y no borraré su nombre del libro de la vida, sino que me declararé por él delante de mi Padre y de los ángeles. El que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu le dice a las iglesias. Aquí vamos a ver tres regalos al vencedor, al que pudo vencer el tener estas obras tibias, esto de no acordarse de la palabra de Dios, esto de no vivir la palabra de Dios y hacer la carne. Si logramos vencer por medio de la sangre del Cordero, acordémonos que somos victoriosos por obra de la sangre del Cordero, por obra de nuestro Señor Jesucristo, no por nuestros méritos, ni por nada que nosotros podamos agregar a nuestra salvación, sino todo es don y todo lo que podemos recibir de Dios. Aquí vemos 3 cosas. Una, que serán revestidos de estas vestiduras blancas. Veíamos que estas vestiduras blancas eran blancas con este color que representa en la palabra de Dios. Primero, el gozo de la vida eterna, y segundo, haber sido blanqueadas con la sangre del Cordero, y significan la alegría de la vida eterna. ¿No es cierto? Después, el segundo premio que el Señor pone en esta iglesia es que no se borrará su nombre del libro de la vida. No borrará el Señor nuestro nombre del libro de la vida. Este libro nosotros podemos encontrar en el Antiguo Testamento, en el Éxodo capítulo 32, versículo 32, que ya el Señor habla de un libro. Los judíos creían que en este libro estaban escritos los nombres de los que pertenecían al pueblo de Dios, solamente los que pertenecían al pueblo de Dios, en este caso solamente a los judíos, al Israel de según la carne. Luego, más adelante, nosotros podemos encontrar en la Misdra, que es la tradición oral de los judíos, que ya el libro de la vida ya no solamente llevaba los nombres de los inscritos del pueblo de Dios aquí en la tierra, sino los inscritos del pueblo de Dios que iban a gozar la vida eterna. Y ya en el Nuevo Testamento tiene otro sentido, un sentido un poco más profundo, que el libro de la vida están inscritos todos los que Jesús les llama los elegidos que Él nos dice que nos llama a todos, pero que pocos son los elegidos. Estos elegidos que son ya vencedores
blanqueadas sus vestiduras con la sangre del Cordero, que tienen una vestidura resplandeciente con el sol, que es nuestro Señor Jesucristo, al modelo de María Santísima, tal como aparece en el libro del Apocalipsis, en el capítulo 12, versículo 1, que ella aparece vestida del sol, con esa vestidura que nos dice claramente que ella no es el sol, que ella no tiene esa luz propia, pero que ella está llena, que está vestida de ese sol, que está resplandeciente con esa luz de nuestro Dios, el Cordero que dio la vida. Lo mismo nosotros, ¿no? Y nosotros ahora vamos a ver el tercer premio de esta iglesia de Sardes, que es algo que me llama la atención muchísimo, que de pronto nosotros no, como católicos, conozcamos esto por un lado, y segundo, tal vez no hemos meditado profundamente en esta palabra. ¿Y qué dice el Señor? Me declararé delante de mi Padre, me declararé delante de mi Padre y de sus ángeles. Aquí vamos a ver qué significa esto de que Jesús se declara. ¿Y qué significa este premio, este regalo, este don que Él dará el día del juicio, el día de su venida gloriosa, el día cuando Él se presente delante del Padre y entregue a todos sus hijos y devuelva el reino al Padre eterno? Entonces, ¿qué significará este declararé? Primero vamos a ver entonces, como siempre, en la etimología de esta palabra, que viene del griego, que es anángelo con G. Y esta palabra que tiene algunos significados. Primero, manifestación, hacer público algo. También significa anunciar, avisar, dar cuenta de, referir. Entonces, ¿qué es lo que el Señor hará público? ¿Qué es lo que el Señor referirá de nosotros delante del Padre? ¿Qué es lo que el Señor declarará? Ustedes saben que cuando hay un juicio, estamos hablando del juicio final, ¿no es cierto? Cuando hay un juicio aquí en la tierra se llama un testigo que declare, y siempre se tiene que ver que ese testigo sea fiel, un testigo veraz. Y ese título justamente aparece en nuestro Señor Jesucristo en el libro del Apocalipsis, en el capítulo 1, como el testigo veraz, el testigo fiel. Y este testigo es el único que puede declarar a favor nuestro delante del Padre, o puede declarar en contra nuestro delante del Padre y de toda la corte de miriadas y miriadas de ángeles. Vamos a ver lo importante que es esto de que nosotros estemos dentro de esta declaración de nuestro Señor Jesucristo. Él no se puede en un juicio tomar cualquier testigo, ¿no? Como ustedes sabrán, será un testigo que tenga la verdad. Y no solamente que tenga la verdad, sino que tenga la autoridad de ser testigo, de haber visto, de ser testimonio, de haber vivido en la carne. ¿Qué el Señor tiene que vivir en su carne? ¿Qué quiere el Señor ser testimonio de nosotros mismos? Es de toda nuestra vida, de haber sido victoriosos, de haber lavado la sangre, como digo, con la sangre del Cordero nuestras vestiduras. Vamos a ver hoy día entonces cómo la iglesia y los padres de la iglesia nos explican de cómo nosotros podemos vencer. Ya el Señor en el Evangelio nos habla en dos y tres ocasiones de esto de declararse, de manifestar, de decir a favor de. Nos vamos a leer, por ejemplo, en Mateo, en el capítulo 10, versículo 32. Dice, por todo aquel que se declare, utiliza esta palabra, declare, por mí ante los hombres, yo también me declararé por él ante mi Padre que está en los cielos. Aquí pone entonces esto que es bien fuerte de nuestro Señor y que va a hacer esto por nosotros en el día del juicio final, en el día que nosotros, por Dios mediante y por su sangre seremos salvados y seremos salvos y podremos estar delante del trono del Cordero sin que recibamos nosotros un castigo, una acusación, si creemos en Él, si nos mantenemos firmes en Él. Pero vamos a ver hoy día con la palabra de Dios qué tenemos que hacer para ser declarados por el Señor a favor en el día del juicio. ¿Y qué dice aquí en continuación? Dice, pero
a quien me niegue. Entonces pone él esta condición para declarar a favor nuestro. Dice, pero quien me niegue ante los hombres, le negaré yo también ante mi Padre que está en los cielos. Miren qué fuerte, hermanos. Aquí tenemos estas dos cosas, o declara el Señor a favor nuestro, o nos niega delante del Padre. ¿Por qué nos va a negar nosotros? Aquí nos está diciendo el Señor, por haberle negado nosotros primero a Él. Vamos a ver entonces con los padres de la iglesia qué significa negarle a Él. Pero para ir un poco más allá de esta palabra negar, ¿no es cierto? Y esta palabra que el Señor utiliza aquí, en cambio, en Lucas, en el capítulo 9, versículo 23, donde el Señor nos pone unas condiciones para nosotros seguirle a Él y no llegar al punto de negarle. Y aquí Él utiliza la palabra el que no se avergüenza de mí, ¿no es cierto? Vamos a ver esto también en Lucas en el capítulo 2, el que no se avergüenza. La vergüenza viene, hermanos, según la explicación, ¿no es cierto?, de la doctrina de la iglesia, de la bíblica, explica que avergonzarse viene, como ustedes saben, el primer y la primera mujer y hombre que se avergüenzan es Adán y Eva, y esa vergüenza sienten por primera vez inmediatamente después de pecar. Es una vergüenza que tienen de desnudez delante de Dios Padre, de su Creador. Se dan cuenta por primera vez que están desnudos, pero no tanto físicamente, que también es, sino más bien espiritualmente. Ese avergonzarse es cuando uno está en pecado, cuando uno no está cumpliendo lo que Dios nos pide. Y es una condición que se hace tan fuerte a veces en nosotros cuando estamos caídos, cuando no queremos aceptar de pronto la misericordia de Dios. Y esa vergüenza nos trae una condición que nos pone a nosotros en contra de nosotros poder manifestarnos, declararnos a favor de Cristo ante los hombres, y es el miedo. Comenzamos a tener miedo nosotros, comenzamos nosotros a tener temor de hablar de Cristo, a tener esa vergüenza de proclamar su palabra, de proclamar su testimonio delante de los hombres. Y por eso este capítulo de Mateo 10 empieza diciendo, no tengan miedo, no tengan miedo, y que después el Papa Juan Pablo II toma eso como casi como un lema de su pontificado, el no tener miedo. Y ese no tener miedo hace que nosotros podamos proclamar, como dice la palabra, en los cuatro vientos, desde el terrado toda la verdad traída por Jesucristo al mundo. Entonces, como les decía, en Lucas 9:23, vamos a ver qué son estas condiciones para nosotros tener, para poder primero declararle a Jesús ante los hombres. Entonces nosotros durante nuestra vida terrena se trata de nosotros poder declarar, manifestar, referir, dar a conocer a Jesucristo, a su reino, a su palabra. Y si nosotros en esta vida terrena no hacemos eso, es como que si le negáramos, como si nos avergonzáramos de Dios. Y si hacemos esto, Jesús al final, como veíamos en el libro del Apocalipsis capítulo 3, no se declarará a favor nuestro. No tendremos nosotros esa gracia, ese don. Y eso significaría que no estamos inscritos en el libro de la vida, y eso significaría que no recibimos esa vestidura blanca y no gozaríamos de la vida eterna. Miren que, hermanos, hoy vamos a ver por medio de la palabra qué importante es usar nuestra lengua para proclamar a Dios, usar nuestra boca, como dice Romanos capítulo 10, versículo 10, que nosotros debemos usar nuestra boca para nuestra salvación. Posiblemente hemos escuchado antes esta cita, posiblemente hemos escuchado que tenemos que nosotros proclamar, anunciar, pero no hemos sabido exactamente de pronto la profundidad de esto, de que dice Romanos 10:10, ¿no es cierto?, que tenemos que proclamar con nuestra boca, y dice exactamente para qué, para conseguir la salvación. Y estamos viendo que si con nuestra boca proclamamos a Dios, declaramos al favor de Él, siendo testigos. ¿Qué significa siendo testigos? Así como Él fue testigo, es testigo nuestro, nosotros siendo testigos de Él significa que vivimos
vivimos lo que Él nos dice, le amamos con todo corazón, llegamos al conocimiento de Dios para poder así declarar con fuerza, con valor, con valentía delante de los hombres y no estar escondidos, hermanos, con nuestra fe, no estar avergonzados con nuestra fe. A veces muchos católicos vemos que están tibios porque están escondidos, porque no proclaman con su boca. Aquí nos está pidiendo, y San Juan Crisóstomo, gran padre de la iglesia, la boca de oro, nos dice que no solamente se refiere a que nosotros mentalmente o de corazón reconozcamos que Cristo es nuestro Señor, que es nuestra vida, que es nuestro todo, que es nuestra resurrección, que de Él vivimos y que por Él queremos vivir y morir, sino dice San Juan Crisóstomo que nosotros tenemos que eso proclamarlo por la boca, para delante de los hombres. Aquí nosotros leíamos entonces que el Señor nos pide esto de hacer delante de los hombres. Y uno se dice, ¿por qué el Señor pide esto de declararnos a favor de Él delante de los hombres? Vamos a ver maravillosa enseñanza de los padres de la iglesia de por qué tenemos que declararnos. Es un para qué tenemos que declararnos. El por qué estoy diciendo que es para manifestar por nuestra boca y así llegar a la salvación. Aquí dice clarito el Señor, el que se declara por mí, yo me declaro por Él delante de mi Padre y se consigue la salvación. Este es un aspecto más de nuestra salvación y de cómo alcanzamos la salvación que, como decía al principio, tal vez no conocemos o no entendemos plenamente. Voy a leer aquí entonces de Lucas 9:23. Hay tres condiciones. Aquí dice la palabra, decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, dice aquí, decía a todos, ¿ya? Un padre de la iglesia nos explica que él decía así, decía a todos, para anunciar a todos los hombres cuál es el camino de la salvación. Y enseguida pone, primero a todos, decía a todos. Esto significa que no solamente a los apóstoles, no solamente a los discípulos, sino a todos los hombres de todos los tiempos. Y eso también nos enseña el Papa Emérito Benedicto XVI en una de sus homilías, a todos los hombres. Y después dice, si alguno quiere, ¿no? Y esto explican los padres que el Señor dice, porque el Señor no quiere que le sirvamos de forma obligatoria, sino que le sirvamos a Él. Por eso, si alguno quiere, primero con nuestra propio albedrío, segundo, sometiendo nuestra voluntad al Señor, y tercero, y lo más importante de ser condición de servirle a Dios, de seguirle a Dios, es con una inmensa gracias, con una inmensa gratitud en nuestros corazones de ser escogidos, de ser llamados a servirle y a proclamar en su reino glorioso. Entonces, por eso él empieza diciendo esto decía a todos, y de ahí el si alguno quiere. Después dice aquí estas palabras que hemos escuchado muchísimo, pero que hoy día vamos a desarrollar con los padres de la iglesia. Dice, primero dice, que si alguno quiere, que venga en pos de mí. Ir en pos de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué nos quiere decir el Señor con esto de ir en pos de Él? De irnos nosotros siguiéndole a Él, ¿no? Nosotros tenemos que, para ir en pos de Él, tenemos que dejar muchas cosas de nosotros, hermanos queridos, porque nosotros no podemos cargar a veces tantas cosas para seguirle al Señor. El seguir significa ponernos en marcha, ponernos a caminar, ponernos en acción, en obrar, en decisión firme para ir en pos de Él. ¿Qué significa que vayamos en pos de Él? Nosotros no podemos ser seguidores de Él, de estar en pos de Él, si estuviéramos en contra, por ejemplo, de su palabra, o si tomáramos su palabra a medias, ¿no es cierto? O si dijéramos, yo hago esto, pero esto no hago, porque no tengo tiempo o no me conviene. Y seguir seguidores y estar en pos de Él, como les decía, dejar mucho equipaje que de pronto nos cargamos a lo largo de la vida. A veces nos cargamos con un equipaje demasiado pesado que nos hemos puesto nosotros mismos. Y aquí vamos a ver algo diferente también
con esto que nosotros creemos que es cargar la cruz y que no es de pronto. Y que a veces cargamos estas cosas como un equipaje pesado que no nos deja tener los pies con agilidad para seguirle a Él. Nosotros sabemos por Efesios capítulo 6, desde el versículo 14 siguientes, que el Señor nos pide calzarnos con el celo por el Evangelio. El celo por el Evangelio es lo que es algo así como que nos pusieran como un fuego, como un carbón encendido en las plantas de nuestros pies, que nos quiere hacer correr para nosotros proclamar su palabra, proclamar y entregar a todos los hombres. Tenemos ahora por los medios, por las redes, por tantas cosas que tenemos ahora al servicio de los católicos, tenemos tantas formas ahora de tener ese celo encendido en nuestros pies que nos hacen seguir al Señor, de seguirle a Él en pos según lo que Él nos indique, según lo que Él nos llame, según lo que Él nos ponga en el corazón a cada uno de nosotros, según lo que Él, enviando su Santo Espíritu, nos dé a cada uno diferentes primero herramientas y diferentes misiones para seguirle y estar en pos de Él. Estar en pos de Él, yo no puedo estar en pos de Él, que es para nosotros nuestro Rey, nuestro Dios, si yo estoy con otras ideas contrarias a Él, si yo mi corazón tengo dividido y en mi corazón no solamente está el amarle, el servirle al Señor con todo mi corazón, con toda mi alma, con todas mis fuerzas, sino tal vez está también amar y amoldarme al mundo. Eso me va a atar, hermanos, eso me va a retrasar. Es como que yo me ponga pesas en mis pies, es como que yo me ponga esas pesas grandes alrededor de mis pies que no me dejen caminar. Y es importante entonces para que nosotros podamos declararle delante de los hombres, para ser después declarado por Cristo, de sacarnos todos esos pesos para caminar atrás de Él, para estar a pos de Él, para estar detrás de nuestro Señor Jesucristo, impulsados con su poder, impulsados y cubiertos con su sombra, cubiertos con su gloria, puestas en nuestra boca su palabra que es poderosa y que nos lleva a ser como esos leones rugientes, siendo con corazón de cordero en medio de los lobos. Después que dice aquí en la palabra de Dios, dice, tome su cruz cada día, ¿ya? Dice aquí, nosotros para tomar nuestra cruz, San Basilio, el grande padre de la iglesia griego, gran padre, nos dice, primero, para nosotros poder coger la cruz y seguirle al Señor, dice nosotros debemos dejar que nosotros podamos dejar el miedo de sufrir una muerte por Cristo. Nosotros sabemos por los místicos que el último temor que tenemos que vencer todos los cristianos es el miedo a la muerte, hermanos. Muchos cristianos estamos atados a muchos temores por miedo a morir. Dejamos de hacer muchas cosas por miedo a morir, por miedo a la muerte. Y aquí San Basilio dice que lo primero que tenemos que hacer para aprender a tomar la cruz de cada día es morir a ese miedo de morir, de entregar la vida, si es posible, con sangre, si es que el Señor nos llamara a eso, ¿no? Si no nos llama a eso, entregar la vida, morir aquí en la tierra, es gastar nuestra vida por Dios, entregar nuestra vida por Dios, y no solamente para nosotros, para el aquí y el ahora. Entonces tenemos que dar este paso grande para aprender a tomar la cruz. Nosotros posiblemente hemos escuchado esto de tomar la cruz todos los días y tal vez solamente nos han enseñado la parte de que la cruz es un sufrimiento. Y aquí San Basilio nos va a abrir lo que significa tomar la cruz. No solamente, hermanos, hermanas queridos del Señor, no solamente es cargar con sufrimiento y ofrecerle al Señor. No solamente es este sufrimiento de cada día que todos tenemos, que podemos padecer a través de enfermedades o de falta de conversión de nuestros seres queridos, tantos sufrimientos. No solamente de eso. Porque yo puedo ofrecer ese sufrimiento, pero todavía puedo amar mucho mi vida. No, yo puedo ofrecer muchas cosas al Señor, pero amando mucho mi vida no estoy tomando la cruz, porque el Señor tomó la cruz para entregar la vida, para gastar su vida por nosotros, y nosotros tenemos que hacer el mismo camino, hermanos. Miren qué belleza de esta enseñanza que el Señor nos trae hoy
a través de este padre de la iglesia. Ustedes acuérdense que los padres de la iglesia hablan lo que el Espíritu Santo puso a enseñar en la iglesia, porque Cristo manda el Espíritu Santo para enseñarnos y recordarnos todo, como nos dice el Evangelio de San Juan, en los capítulos 14, 15 y 16 de San Juan. Entonces nosotros vamos a escuchar esto también como voz venida del mismo Espíritu Santo que nos viene a enseñar. Entonces, como decía, yo puedo entregar tal sufrimiento, tal dolor, pero amando mi vida. No estoy caminando con la cruz, hermanos. No estoy poniendo la cruz en mis hombros. No estoy de pronto tampoco buscando al Señor como un yugo, para que sea mi yugo, para que sea esa carga ligera. Capaz que me quiero yo cargar todo mi sufrimiento yo sola. Y eso no es cargar la cruz. Aquí dice, en la segunda forma para cargar la cruz cada día, dice aquí San Basilio que es importante la mortificación de los sentidos corporales. Nuevamente, yo puedo entregar mi sufrimiento, mi dolor, mi enfermedad, cualquier cosa, ¿ya? Pero si yo no mortifico mis sentidos corporales, tampoco estoy tomando mi cruz, hermanos. Porque Cristo, ¿qué es lo que hace cuando Él entra en su dolorosa pasión? Para transformar el sufrimiento que había entrado en el mundo a causa del pecado original, a causa de la entrada del pecado en la humanidad entera, no porque Dios creó el sufrimiento, acordémonos de eso, hermanos queridos. No, entonces, ¿qué hace Cristo? Transformar ese sufrimiento que ya teníamos los hombres en la tierra y darle un valor salvífico, un valor de salvación. Entonces nosotros no podemos morir primero solamente, como digo, entregar el sufrimiento sin morir a nuestra propia vida, y parte de morir a nuestra propia vida es la mortificación de estos sentidos corporales, como dice San Basilio, que nosotros tenemos que dar muerte. ¿Qué significa? Que nuestros ojos, nuestros oídos, nuestro corazón, nuestro tacto, nuestro gusto, todo sea orientado a agradarle a Dios, a hacer las cosas que no ofenden a Dios, las cosas que no den gloria a Dios, o las cosas que estén en contra de Dios. Nosotros tenemos que aprender a dar muerte, hermanos. Tenemos que aprender a ser católicos, que vivamos en el mundo, mas no que nosotros estemos completamente sumergidos o entremezclados con las cosas que el mundo propone como buenas o como verdaderas, o que el mundo propone cosas que no son verdad y que las propone como que fueran verdad. Eso es mortificar, hermanos, nuestros sentidos ahora, en el aquí, en el ahora, en este mundo que estamos viviendo, en este mundo que nos tocó vivir, en este mundo moderno de ciencia, de tecnología, donde podemos ver tantas cosas, oír tantas cosas que de pronto no son buenas por un lado para nuestra alma, o posiblemente nos estén llevando a pecar con la concupiscencia de la carne, o simplemente no den gloria a Dios. Entonces aquí dice que para tomar la cruz tenemos que hacer esto, hermanos. Miren qué bello este camino que nos está poniendo aquí San Basilio, este padre de la iglesia. Dice, estar dispuesto a enfrentar a cualquier peligro. Esto, hermanos, ahí es un poco fuerte, porque normalmente cuando ya entra nuestra carne, cuando topan nuestra carne, es cuando nosotros si hemos dado 1000 pasos en el camino del Señor, pues retrocedemos 10,000, retrocedemos 100,000. El momento que nos topan la carne, el momento que nos topan nuestra propia vida. Y aquí dice estar dispuestos a pasar cualquier peligro. ¿Cuáles son los peligros del mundo ahora, hermanos? Nosotros tenemos muchos peligros. No hablemos de peligros digamos, de que pueden atentar, digamos, con nuestra vida corporal, pero tenemos muchos peligros, hermanos, que entran por todos lados, dispuestos por el enemigo, que a veces son muy sutiles para hacernos caer, para hacernos pecar. A veces nos hace pecar no con cosas demasiado obvias, sino de pronto con una vanidad por aquí, con una soberbia por allá, con un egoísmo, ¿no? Con un egoísmo que ahora la sociedad nos lleva a ser muy egoístas, nos lleva a que nosotros nos dicen que no nos metamos con nadie, nos ponen como que el preocuparnos por los demás, el querer aconsejar a los demás,
es como algo como invasión de la privacidad, cuando eso no es así, cuando el Señor nos llama a vivir como hermanos, a amarnos como hermanos, a exhortarnos los unos como los otros. Entonces hay muchos peligros y nosotros tenemos que estar dispuestos a entrar en un camino donde habrá un peligro que venga por aquí, otro peligro que venga por acá, por atrás, por delante, pero siempre sabiendo que nosotros somos custodiados primero por el ángel de la guarda nuestra, después por San Miguel Arcángel, por nuestra Madre Santísima del Cielo. Tenemos muchos custodios, hermanos, el mismo Paráclito, que es nuestro defensor, nuestro abogado, pero tenemos que cruzar ese camino que como tal vez San Juan de la Cruz o Santa Teresa de Ávila también nos hablan de un camino fuerte, un camino pedregoso, un camino inclinado, un camino con peligros, ¿ya? Pero muchas veces nos hablan de peligro y nuestra alma es como que se achica, nuestro corazón como rechaza eso. Y nosotros para caminar con la cruz tenemos que subir también como el Señor subió ese monte Calvario, pasando todo tipo de peligros, todo tipo de ataques, todo tipo de insultos, todo tipo de desprecios de los hombres. Tenemos que caminar también. Eso es cargar la cruz. Es muy fácil, hermanos y hermanas queridas, decir solamente, te entrego este dolor, se acabó, punto final, y no camino por estos peligros, por estas espinas de pronto que aparecen en el camino de todo el que quiere seguir al Señor, en el camino del todo el que quiere servirle a Dios. Siempre va a haber estos tropiezos, hermanos, y yo me acuerdo que un padre muy santo no me decía que cuando uno invoca al Espíritu Santo y el Espíritu Santo nos llena de dones, dice que viene así en la palomita, ¿no es cierto?, sobre nosotros, pero que nosotros le vemos con nuestros ojos al Espíritu Santo viniendo sobre nosotros, que contemplamos sus ojitos, contemplamos su carita del Espíritu Santo, sentimos de pronto un calor, un viento del Espíritu Santo, pero decía este padre que en el lomo aquí, donde nosotros no vemos, el Espíritu Santo baja con la cruz del Señor, porque ese es el único camino del cristiano, hermanos. Es el camino que nos lleva a tener el poder, la fuerza, así como tuvo Jesucristo en la cruz, ¿no? De decir incluso, perdónales porque no saben lo que hacen, de darnos a su madre como nuestra madre. Tantas cosas que él hizo después de subir esa montaña de peligros, ese monte Calvario que nos llama hoy en esta tarde para tener esa valentía nosotros también de proclamar a nuestro Señor, solo cargando la cruz a la manera que estamos viendo hoy, hermanos, nosotros aprenderemos a dar grandes pasos en el camino del Señor. Y por número 4 dice San Basilio, dice, no aficionarse a las cosas de esta vida. ¿Ya? Antes de entrar en esto, repito para recordar lo que estamos diciendo. Primero, dice, del desear sufrir la muerte por Cristo. ¿Ya? Nuestra muerte, el día que nos toque, cuando nos toque, el día que nos toque, ofrecerle por Cristo. Pero quitarnos de ese miedo como decíamos. Segundo, decíamos, mortificación de los sentidos corporales. 3, estar dispuestos a enfrentar cualquier peligro. Y 4, no aficionarse de las cosas de esta vida. ¿Ya? ¿Qué dice aficionarse? Esta palabra que utiliza San Basilio, ¿no? ¿Qué es la afición? Cuando hay una afición hay una fascinación. Y cuando hay una fascinación es algo que te llena tanto, que te toma a todo tu ser, a veces todo tu corazón, todo tu esfuerzo, tu trabajo, todo lo que tú quieres hacer, todo que se convierte incluso una meta. Y dice, no aficionarse a las cosas del mundo, vivir lo más libres posibles de las ataduras del mundo, no, lo más libre, no aficionarse nosotros de hacer de pronto aquí una carrera exitosa. Si tenemos nosotros, por gracia de Dios, nuestros bienes físicos, nuestros bienes que el Señor nos ha dado por su divina providencia, que no vivamos con nuestro corazón atado a eso, que no vivamos aficionados a eso, que no pongamos tanto empeño por esas cosas, que vivimos más sueltos, justamente para tener esos pies con el fuego, para nosotros poder correr cuando tenemos que correr, caminar cuando tenemos que caminar, adorar postrados cuando tenemos que postrarnos. Libres, hermanos, libres, libres, vamos a vivir hasta más felices.
menos preocupaciones si cargamos la cruz a esta manera. Si nosotros podemos tener esa valentía de cargar la cruz así, de esa forma. Y después dice la palabra que estamos leyendo, Lucas 9:23, después dice, ¿no es cierto? Entonces leo todo. Decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué condiciones pone el Señor? Niéguese a sí mismo, tome su cruz de cada día, que es lo que estamos viendo, y sígame, sígame con ese impulso, con esa fuerza, con esa fuerza. Y aquí en el versículo 24 el Señor dice, porque quien quiera salvar su vida, la perderá, pero quien pierda su vida por mí, ese se salvará. ¿Ya? Aquí dice lo que hemos estado, un resumen de lo que hemos estado diciendo, porque quien quiera salvar su vida, la perderá. Quien, hermano, dedica su esfuerzo, todo su corazón, su mente, todos sus bienes para estar protegido, para salvar su vida. San Basilio nos dice, pierde ese miedo de perder tu vida, ¿no es cierto? Pero aquí el mundo nos pone todo para, en cambio, estar tan protegidos por todo lado para no perder esa vida. Miren, hermanos, qué contradicción tan grave, ¿no? Y aquí el Señor dice, que pones todo ese empeño en no perder la vida, terminará perdiéndola. ¿Y en qué pie, quién pierde su vida? Y hay dos formas que vamos a ver esto de perder la vida. ¿Qué significa? Porque no solo está hablando de la sangre, ¿no? Que eso vendrá cuando Dios disponga, ¿no? Que moriremos, digamos, que exhalaremos nuestro último aliento, sino también está hablando de perder la vida en este mundo, de perder ese perder, entre comillas, ante los hombres, ¿no es cierto? Estamos perdiendo de pronto éxitos, honores, estamos, entre comillas, perdiendo, pero el Señor nos dice que para Él eso es ganancia, porque estamos haciendo eso por Él, para Él, en Él, para servirle a Él. Es que nosotros así llegamos a salvar nuestra vida misma. En el versículo 25 viene otra de las famosas preguntas que hemos visto algunas últimamente de nuestro Señor. Dice, ¿de qué le sirve al hombre haber ganado el mundo entero si él mismo se pierde y se arruina o se arruina? ¿Qué les parece? ¿De qué les sirve, no? ¿De qué nos sirve ganar el mundo entero? ¿De qué nos sirve, como dicen hasta vulgarmente, comerse el mundo, ¿no? Yo me como el mundo, yo me domino el mundo, yo me conozco cómo moverme en el mundo, yo el mundo me lo pongo en un bolsillo. Pues, ¿de qué te sirve, hermano? ¿De qué te sirve, hermana querida? ¿De qué te sirve si esto te va a llevar, como dice el Señor, a perderte o a arruinarte? No, esto es bien fuerte. En el versículo 26 dice, porque ¿quién se avergüence? Aquí utiliza esta palabra, ¿no? Avergüenza, que decíamos hace un momento. De mí y de mis palabras, de ese se avergonzará el Hijo del Hombre. ¿Ya? El Hijo del Hombre es un título que aparece en el profeta Daniel y que hace referencia a Jesús como Mesías, pero a su manifestación gloriosa, el Hijo de Hombre, que tanto se habla, ese Hijo de Hombre, este título poderoso con el cual el Señor aparecerá, ¿no? Dice, yo también me avergonzaré el día cuando venga en mi gloria, dice aquí el Señor. Delante de mi Padre me avergonzaré y me avergonzaré delante de los santos y de los ángeles. Lo mismo que leíamos en Mateo 10, en el versículo 32, y lo mismo que leíamos en el Apocalipsis 3, versículo 5, ¿no? Estas condiciones del Señor. Primero dice, el que me niega, yo le negaré. El que se declare por mí, yo me declararé delante de él. El que se avergüence por mí, yo me avergonzaré delante de él. El Hijo del Hombre, y que vendrá glorioso. Nosotros no vamos a querer, hermanos, hermanas queridas, que llegue ese día nunca, de que el Señor se avergüence, ¿no? Y así como San Agustín, la famosa frase de San Agustín que nos dice, el que te creó sin ti, no te salvará sin ti. Aquí está el sin ti, no te salvará sin ti. ¿Cuál es la parte que nosotros debemos hacer para nuestra salvación? Pues lo que nosotros acabamos de leer, estas tres cosas, esto que nos pide el Señor, estas cuatro cosas, perdón, que es ir en pos de Él, negarse a uno mismo, tomar nuestra cruz de cada día,
¿no es cierto? Y seguirle con valentía, seguirles impulsados con el poder del Espíritu Santo, con el amor de Dios, con la gracia de Dios. Esto es importantísimo, hermanos, que todo lo que nos pide el Señor aquí en su palabra esta tarde, nosotros tenemos al alcance de realizarlo por medio de la gracia de Dios, por medio de nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo, una fe verdadera, como hemos dicho en otras ocasiones, cimentada en lo profundo que es la roca, en nuestro Señor, que despojados de todas esas caretas, esas falsedades que de pronto nosotros adquirimos por tener una buena cara en el mundo o hacernos un nombre en el mundo. Y eso nos pone muchas caras falsas, muchas máscaras, hermanos, que nosotros para tener una fe verdadera y poder seguirle al Señor, tomar nuestra cruz cada día, tenemos que sacarnos. Eso es parte también del equipaje que mencionaba hace un momento también. Entonces esto nosotros vamos a ir viendo cómo el Señor nos va a llevar a esto de declararnos, de pronunciar con nuestra boca, de tener esa valentía, esa forma de nosotros de entregarnos nuestra vida. ¿Para qué? Para ser esos portadores en nuestro corazón del Dios vivo, para que del corazón, como nuestro Señor nos enseña, que lo que sale por nuestra boca es lo que rebosa el corazón, para que nuestro corazón esté lleno de Dios, para que nuestra boca pueda proclamar a nuestro Dios, declararnos, no avergonzarnos y no negarle. Nosotros, como dice el Papa Benedicto, emérito Benedicto XVI, en una homilía preciosísima que le hace en el 2007, que habla de que nosotros en este tiempo moderno estamos negándole a Dios en todos los frentes, hermanos. Le estamos negando a Dios a través de las leyes. Le estamos negando a Dios en los trabajos. En los trabajos ya casi es imposible hablar de Dios porque te ven mal. Y muchas veces son perseguidos, ¿no? Esto pasó en Inglaterra, por ejemplo, un ejemplo que pongo, que llevaron a la Corte Suprema a una mujer que estaba portando visiblemente un signo de su fe, que era la cruz. Imagínense, hermanos, ¿no? Estamos en un mundo donde ya no podemos, en algunos países ya incluso por leyes más fuertes que de pronto que los nuestros, que no podemos poner ningún signo de nuestra fe, prohibido completamente tener una cruz, una Biblia, ni se diga tener un santuario, un templo para adorar a Dios. Nosotros cada vez más, hermanos, vamos a encontrarnos con un mundo más duro, un mundo más cruel, un mundo más, cada día más violento contra las personas de fe. Por eso el Señor nos dice aquí, San Basilio nos explica, no tener miedo a esos peligros, hermanos. No tener miedo, no negarle al Señor, no avergonzarnos. No, hermanos, nosotros muchas veces cambiamos de cara. A veces somos, como he dicho algunas veces, muy piadosos al momento de la misa, de rezar el rosario, de estar en comunidad, pero cuando estamos en una reunión social o en nuestros propios trabajos, escondemos a muerte nuestra fe. Y ahí es una forma de negar. Acordémonos, hermanos, no podemos negar al Señor porque Él nos negará al final de los tiempos. Nosotros en estos tiempos duros que nos ha tocado vivir, ¿no? Y que no es el único tiempo que vivimos persecución en la iglesia. Como ustedes saben, a lo largo de la historia ha habido muchos momentos de persecución en la iglesia y nosotros hemos aprendido por medio del Señor a vivir esas épocas de persecución de una forma, entregando hasta la vida misma y también viviendo épocas de paz. Y en esas épocas de paz nos enseñan los padres de la iglesia que nosotros tenemos que vivir de otra forma distinta que la época de persecución. En las épocas de paz, si tenemos un poco de paz ahora para vivir nuestra fe, sobre todo aquí en este lado del continente, tal vez un poco de fe, no poca fe, perdón, sino poca resistencia a nuestra fe. Podríamos decir que estamos un poquito en una era de paz porque vendrá otra anunciada donde habrá que se desatará el misterio de la iniquidad, donde habrá una persecución total a la iglesia y a los cristianos. Ahora tenemos un poquito de paz. ¿Y qué dicen los padres de la iglesia de cómo vivir esas eras de paz, esas épocas de paz?
a lo largo de la historia de la salvación. Dice que son momentos para alejarnos del mundo, para vivir mortificando los sentidos, para no darnos gustos en el mundo, para aprender a traer el reino de Cristo, para aprender a proclamar, para en estos momentos que tenemos la bendición de poder estar como hoy, enseñando libremente la palabra de Dios por medio de estas redes que estamos utilizando el día de hoy, ¿no? Libremente todavía no nos han puesto, en algunos países sí, todavía no nos han puesto esta restricción, pronto lo habrá, así que aprovechemos, hermanos, todavía podemos proclamar, proclamar con todo el corazón, porque no se trata solamente como a la manera del fariseo, que ellos proclamaban la palabra de boca para afuera, como decía el Señor, ¿no? El mismo Señor decía de los fariseos, hagan lo que ellos dicen, pero no tengan su corazón, porque ellos me alaban de boca para afuera, pero su corazón está lejos de mí. Entonces, no a la manera de los fariseos, a la manera que estamos viendo el día de hoy, hermanos. Nosotros levantémonos con un ánimo todos los días, hermanos, de nosotros primero, como dice el Papa Francisco, nuestro querido Papa Francisco, que nos insiste mucho últimamente de que le demos por lo menos 5 minutos al día, dice, para leer la palabra, que leamos la palabra, que empecemos por los evangelios, nos dice él, que tengamos la palabra abierta en nuestros hogares, en nuestros celulares, como dice el Papa Francisco, ¿no? Para que nosotros así, alimentados con su palabra, ahí sí salgamos a declararnos en favor de Jesucristo como Él nos pide, que hagamos eso, que el que se declara por mí delante de los hombres, leíamos en Mateo capítulo 10, versículo 32, yo también me declararé por Él. Ese premio maravilloso que nos regala el Señor, ese don, porque nosotros si fuéramos a un juicio, ¿no es cierto? Es el juicio final, que vamos a ir todos los hombres. Si vamos a un juicio, nosotros no podemos declarar por nosotros mismos. Ya tenemos quien declare, hermanos. ¿Qué más queremos? ¿Quién más que el que tiene palabra eterna, el que es veraz, el que tiene la verdad en la boca, porque es la verdad, declarará a favor nuestro? No necesitaremos nosotros declararnos a favor de nosotros. Ustedes saben que en un juicio la persona que es enjuiciada está en silencio, ¿no? Y tiene un abogado que le acusa y un abogado que le defiende. Y tiene un testigo que declara a favor. Y ese testigo en este día, como nos está contando la palabra de Dios, nos está enseñando la palabra de Dios, es nuestro Señor Jesucristo, el que tiene esos 7 espíritus en su mano, esos 7 espíritus que veíamos que eran los que estaban dándole todo honor y toda gloria delante de su trono día y noche por toda la eternidad. Vamos a ver entonces qué fuerte, qué hermosa que es esta palabra, hermanos, y cómo nos debe llenar de ánimo a querer nosotros declarar por Él. Ahora Él nos pide, yo haré eso por ustedes el día del juicio final, pero ahora en su vida terrena, ustedes tienen que ser esos testigos que declaran a favor de mí. Ustedes son los que tienen que llevar mi palabra. Ustedes tienen que decir que lo que digo yo es la verdad, que si Él nos pide algo y cumplimos, el Señor nos llena de su amor, de su fortaleza, y nosotros somos los únicos que podemos decir, eso lo que dijo el Señor en la palabra es así. Si el Señor nos dice en la palabra que Él es nuestro guardián, si no vivimos que Él es nuestro guardián, ¿cómo podemos nosotros declarar con nuestra boca? No. Pero si lo vivimos, podemos declarar y decir firmemente, el Señor es mi guardián, es mi refugio, ¿no? Podemos declarar firmemente que si Él nos dice que devolvamos mal por bien, ¿no? Alcanzaremos nosotros grandes gracias, pues creerlo verdaderamente, practicarlo para poderlo declarar. Este es el momento de declararnos en favor de nuestro Señor, nuestro Rey, delante de todos los hombres. No solamente, hermanos, de los que nos quieren, los que están cerca de nosotros, no solamente en nuestro hogar, que es el primer lugar que tenemos que predicar y declarar, ¿no es cierto? No solamente ahí, sino dice aquí a todos, utiliza la palabra todos, a todos los hombres, hermanos. Nosotros tenemos que ser esos apóstoles firmes, porque nos llama a todos. Hemos recalcado la palabra todos, ¿no? A todos nos llama a hacer eso. Todos
todos tenemos que hacer eso para recibir esa declaración favorable al final de los tiempos, ¿no? Yo he escuchado mucho esto de declarar, de proclamar, pero no en este sentido como nos pide y nos enseña la palabra de Dios. Nos está pidiendo esta palabra no tanto de declarar prosperidad para mí, ¿no? Sino de declararle a Él, decir que Él es Dios, que Él es nuestro Señor, que Él se encarnó de María Virgen, que María es virgen, es virgen, pero fue virgen antes, durante y después del parto. Nosotros solo tenemos que declarar eso, hermanos. Y que nuestra declaración, como decía, no nace de la boquita para afuera, porque eso el Señor no quiere. Y eso el Señor no nos servirá para después Él declare delante del Padre, de los santos y los ángeles, como nos ha enseñado la palabra el día de hoy, tan hermoso que estamos viendo, tan hermoso que yo me lleno de alegría y de gozo, de verdad, y como testimonio digo, de tener esta bendición de poder enseñar todas las semanas la palabra de Dios. Me siento honrada, bendecida, y con esto de declarar, voy a declarar con más fuerza al Señor, con más fuerza me pone a mí un ardor en el corazón para que yo pueda con más certeza, pero sobre todo con más carne mía, llevar esta declaración a todos mis hermanos, a todos los que tienen el corazón dispuesto y abierto para escuchar siempre estas enseñanzas y la palabra de Dios. Yo doy gracias y gloria a Dios por toda persona que está en la iglesia declarándose a favor de Cristo, no solamente con la boca, sino con las acciones, y no solamente a veces con la boca y las acciones, sino también con la vida misma. Y muchos hermanos que se declaran a favor de Cristo entregando su vida a través de una muerte dolorosa, a través de una muerte que tal vez estemos derramando sangre. A veces eso, hermanos, hace eso, esa acción de derramar nuestra sangre por Cristo, hace más que 1000 palabras. Nuestro testimonio a veces dice mucho más que 1000 palabras, hermanos. Que no tengamos ese miedo, que no tengamos ese temor, que no le neguemos nunca, hermanos, nunca por temor, por vergüenza. Ahorita el mundo nos enseña a ser diplomáticos. Nosotros tenemos que desechar eso de los corazones, hermanos. Nosotros siempre tenemos que tener mucha prudencia en el corazón. Tenemos que hablar con mucha fuerza, pero también con mucha prudencia para no causar escándalo a los débiles de la fe, como explica San Pablo. No, San Pablo dice, cuidado que se escandalizan y salgan de la fe los débiles en la fe a causa de los fuertes en la fe. Entonces no podemos tampoco nosotros ir y gritar cualquier cosa. No se trata de eso, hermanos. No se trata de eso. ¿No? Nosotros tenemos que tener prudencia a la luz del Espíritu Santo, guiados, conducidos por el Espíritu Santo, declararnos a favor de nuestro Rey, de nuestro Dios. ¿No? Qué belleza. Aquí voy a ver cómo en Deuteronomio, hermanos, capítulo 26, versículo 17, aquí vamos a ver algo maravilloso. Aquí el Señor, nuestro Dios, nos va a decir, yo declaré esto porque ustedes me hicieron declarar. Y yo les hago declarar, manifestar, decir esto porque yo les hago decir y declarar. Voy a leer directamente del texto. Dice, hoy, Deuteronomio 26, 17. Hoy le has hecho decir a Yahvé. ¿Qué cosa? ¿Quién le ha hecho decir a Yahvé? El pueblo, nosotros. Hoy le has hecho decir a Yahvé, le has hecho manifestar, le has hecho declarar, le has hecho poner por manifiesto. ¿Qué cosa dice aquí? Que Él será tu Dios. Eso les he hecho decir. ¿Quién? El pueblo, nosotros. Les he hecho decir, tú serás mi Dios. Di tú. Hazle decir, hermano. Hazle decir, di tú, Padre bueno que estás en el cielo, que tú serás mi Dios. Que tú serás mi Dios y que nosotros seguiremos tu camino. ¿No? Que nosotros seguiremos tu camino. Y Yahvé te ha hecho decir. Nosotros le hacemos decir eso a Él y ahora Él nos hace decir, proclamar, manifestar. ¿Qué es lo que tenemos que decir, hermanos? Lo que tenemos que proclamar, lo que tenemos que decir.
que Él nos ha hecho decir que tú serás pueblo propio. Yo le tengo que decir, Él me tiene que decir, yo seré tu Dios. Y yo le tengo que decir, yo seré tu pueblo propio. Yo seré tu hijo, como nos enseña el Padre nuestro. Yo seré tu hijo, yo cumpliré y seguiré tus mandatos. Ustedes pueden leer ya continuo todo el texto, bellísimo, bellísimo, hermanos. Sigan ustedes los demás versículos de aquí de Deuteronomio capítulo 26. Sigan, porque todo es lo que nosotros tenemos que proclamar por nuestra boca. Lo que tenemos que decir, yo soy tuyo, Señor, con mi boca, acuérdense. No solamente con el corazón, con mi lengua. Y no solamente en el silencio de mi corazón, no solamente, como decíamos hace un momento, no solamente en mi comunidad o el momento que estoy orando en el Santísimo, sino eso tengo que decirlo delante de los hombres, hermanos. Esa es la enseñanza de hoy. Que yo tengo que decir todas estas cosas delante de los hombres, porque eso es ser testigo delante de Jesucristo aquí en la tierra delante de los hombres. Nosotros podemos ver muchas veces que muchos hombres se alejan de la iglesia de Jesucristo, de Cristo mismo, porque nosotros no declaramos al Señor, porque nosotros no hablamos de Él, no nos manifestamos como sus testigos, como sus discípulos, como sus seguidores, ¿no? Sino como estamos con vergüenza, ¿qué dirán? ¿Cómo dirán? Tal vez no hablo porque me equivoco o porque no sé. No, hermano, no tenga vergüenza. Eso es amor propio, el tener vergüenza de decir y me voy a equivocar. Todos nos equivocamos, hermanos, todos, pero el Señor mismo pone palabras de vida eterna en nosotros. Él pone sus mismas palabras que son vida en nuestra boca. Tengamos esa valentía, ese amor por Cristo mismo, por nuestro Señor, que Él dio la vida por nosotros. Demos la vida por Él también y hagamos ese camino de cruz a la manera que Cristo hizo. No la manera que de pronto hemos estado haciendo hasta el día de hoy, ¿no? Proclamar con toda lengua, por eso nos dice el profeta Isaías que toda rodilla se doblará delante de él y toda lengua jurará diciendo que solo en Yahvé hay victoria y fuerza. Eso nos dice, esto es un ejemplo nomás, esto nos dice mucho el Antiguo Testamento, nos dice que toda lengua proclamará, nos dice ya San Pablo, que Cristo es el Señor. Tenemos que proclamar con nuestra lengua, tenemos que abrir nuestras bocas, hermanos, no calladitos, no seamos iglesia calladita. Yo sé, eso digo también, posiblemente no, muchos pecadores no vuelven a la iglesia, no vuelven al brazo amoroso del Padre, porque no hemos contado a nadie que tenemos un papá bondadoso, como ese papá del hijo pródigo, que está esperando a ese hijo que de pronto se fue, fuera del reino, fuera de la iglesia. ¿Qué estamos nosotros los católicos en muchas ocasiones condenando a ese hijo pródigo, juzgando a ese hijo pródigo, diciéndole tú no tienes salvación, hijo pródigo, cuando el papá está con los brazos abiertos esperando el retorno de su hijo? Y todo depende, hermanos, de nuestra boca. Acordémonos lo que nos enseñan los padres de la iglesia, lo que nos enseña el Papa Emérito Benedicto XVI. Este pedido no solamente es para los sacerdotes, para los obispos, para los apóstoles, sino para todos los hombres. Todos tenemos que declarar. Aquí está diciendo el Señor, el que se declara por mí ante los hombres, yo me declaro por él el día del juicio. Acordémonos de esto, hermanos, tan bello que nos está enseñando la palabra del día de hoy, esta palabra poderosa del Señor. Quiero terminar con unas palabras de este teólogo que se llama Rábano, que dice, confiesa a Jesús con aquella fe que viene del amor. Aquí viene el cómo confesarle al Señor, cómo confesar que Cristo es nuestro Señor delante de los hombres, cómo declararnos en favor de Cristo. Por eso tomé esto para cerrar esta enseñanza, queridos hermanos. Confiesa a Jesús con aquella fe que viene del amor. Todo el que observa sus mandamientos y niega todo lo que no son, lo que viene de Dios, lo que no son sus preceptos, dice aquí este teólogo, es el que confiesa que Jesucristo es el Señor.
Todo el que confiesa que viene del amor, todo no puedo yo confesar si no viene del amor que yo debo tener por mi Dios, por mi Cristo, por mi Señor, por mi Rey, por mi todo, por ese Señor que está sentado a la diestra del Padre, ese Señor que no quiso dejarnos solos y se quedó en la Eucaristía hasta el final de los tiempos como Él nos promete. Ese Señor que está día y noche delante del Padre, intercediendo, abogando, siendo mediador por nosotros, hermanos. No, que tengamos ese amor por Él, que tengamos, yo les ruego que abramos la boca, que ya no neguemos al Señor, que no nos avergoncemos, que no digamos no puedo. Nosotros podemos todo, todo podemos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, como dice San Pablo. Yo les ruego, hermanos queridos, por medio del Espíritu Santo, pidan palabra siempre para llevar esa semilla, para llevar ese árbol tal vez, para llevar tal vez un riachuelo o para llevar esos mares de la palabra de Dios a todos los hombres, ¿no? Porque cuando nosotros enfrentamos en muchas ocasiones a personas que están en contra de la iglesia y lo que hacemos nosotros con nuestro juicio, con nuestra severidad, es ahuyentar a esas personas y no atraerles hacia Él. Eso es rechazarle, eso es avergonzarse, eso es negarle, ¿no? Él nos pide que nosotros perdonemos y amemos a todos. Que esa misericordia de Dios sea el sello en nuestro corazón, para que compasivos siempre llevemos esa forma de declararle al Señor nuestro amor delante de los hombres y de declarar que sus palabras, todo lo que Él dice son veraces. Saber lo que Él nos dice, que todo, cielo y tierra pasará, mas su palabra no pasará. Amén, aleluya. Le damos gloria al poderoso por esta palabra llena de amor, llena de fuerza, por esta palabra que traspase nuestros corazones, que derrita tal vez nuestras máscaras, nuestra roca en nuestro corazón, para que tengamos un corazón vivo, que tengamos un corazón en carne viva, que ya no podamos callarnos, porque el Señor mismo dice, el día que entra en el templo y saca a los vendedores y dice, si ustedes no alaban, pondré alabanza en los niños de pecho, como dice también el Salmo 8, y pondré alabanza en las rocas porque ustedes no me alaban. Hermanos, abramos nuestra boca y siempre seamos los primeros en glorificar, adorar, agradecer, bendecir y comunicar a todos los hombres el amor inmenso, inagotable que Él tiene por todas sus criaturas, no solamente por los católicos, sino por todas sus criaturas. Bendito sea Señor, bendito y alabado sea el Rey. Yo le ruego al Espíritu Santo que venga con poder sobre mí y sobre todos los que estamos escuchando estas palabras de Dios, para que nos ponga esa fortaleza. Bendito sea Dios, alabado sea Jesucristo, sea por siempre bendito y alabado. Amén, aleluya. Toda la gloria de esta enseñanza para Dios y para el bien de nuestra alma. Amén. Umechadai